think like, thank you for your hard work. We're like, yeah, it's so fun. You gave us an hour 3 times. Sí. Feel free to eat as I Oh, do the lecture. Thank you. Ay, no, so much fun. Qué hermoso. Tan bello. Wow, es de verdad. Tan bonito. Vamos a practicar. Un ejemplo. Y él va a decir, un segundo, por favor, se me quedó algo en la puerta y le vete mordisco. Mordisco. Es que, ya tengo Ready. So how many minutes do I wait? I don't know, she said 10, and that was. Y un lugar peruano que, ¿Oh, sí? que queda por allá. Es like, es, el lugar es peruano, peruano. ¿No? Okay. Pero bueno, una de esas perdona, o sea, no es ni siquiera. Es como esos lugares que sí, las mesas, todo chistoso. La música, las cortinas doradas, sí, pero el lugar es malísimo, malísimo. Pero se supone que viene gente de todos lados, porque sí, el ceviche, ¿de dónde está? Así en Patterson, pero para la parte mala de Patterson, a mí yo no tuvo la. Pero es muy chiquito, no es grande. Ok, porque hay lugar como un lugar de también que todo el mundo va para el ceviche, pero ese lugar es chiquito y tiene like these weird like signs that like in wood. Like, es una señora como una abuelita que se está haciendo. No, okay. Vamos a hacer la meditación. Listo. Prashna Paramita Hridaya Sutra. The Bodhisattva of compassion, doing deep prajna paramita, clearly saw that the five skandhas are shunyata, thus transcending misfortune and suffering. O Shariputra, form is no other than shunyata. Shunyata is no other than form. Form is exactly shunyata. Shunyata, exactly form, feeling, volition, and consciousness are likewise like this. So Shariputra, remember Dharma is fundamentally shunyata. No birth, no death, nothing is diva, nothing is pure, nothing can increase, nothing can decrease. Hence in shunyata, no form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind, no seeing, no hearing, no smelling, no tasting, no touching, no thinking, no world of sight, no world of consciousness, no ignorance and no end to ignorance, no old age and death and no end to old age and death, no suffering, no craving, no extinction, no path, no wisdom, no attainment. Indeed, there is nothing to be attained. The Bodhisattva relies on prajna paramita with no hindrance in the mind, no hindrance, therefore no fear, far beyond upside down views. At last nirvana, past, present, and future, all Buddhas, Bodhisattvas rely on prajna paramita, and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore, no prajna paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani. It completely clears all suffering. This is the truth, not a lie. So set forth the prajna paramita Dharani. Set forth this Dharani and say Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Har Sutra. La Sutra del Corazón.
Avalokitesvara, el Bodhisattva de compasión, practicando el profundo Prajna Paramita, vio claramente que los 5 skandhas son Sunyata. Así, oh Shariputra, la forma es Sunyata. Sunyata es la forma. La forma es exactamente Sunyata. Sunyata es exactamente la forma. El sentir, el pensamiento, la voluntad y la conciencia también es así. Shariputra, recuerda que el Dharma es fundamentalmente Sunyata, sin nacimiento y sin muerte. Nada es puro, nada es impuro. Nada puede aumentar, nada puede disminuir. Así en Sunyata no hay forma, ni sensación, ni pensamiento, ni voluntad, ni conciencia. No hay ojos, oídos, nariz, lengua, mente, ni cuerpo. No hay visión, sonido, olor, sabor o tacto. No hay campo de visión, no hay campo de conciencia. No hay ignorancia, tampoco fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte. Tampoco hay fin a la vejez y la muerte. No hay sufrimiento, causa, cesación ni camino. No hay sabiduría, tampoco virtud. En verdad, no hay nada que pueda lograrse. Así entonces el Bodhisattva vive en la perfección de la sabiduría sin obstáculos en su mente. Sin obstáculos, por eso vive sin temor. Superado el error y la ilusión, va más allá de las ideas y las creencias y finalmente descubre el nirvana. En el pasado, el presente y el futuro, todos los budas y bodhisattvas moran en el prajna paramita y así alcanzan la iluminación más perfecta. Por esto conoce el prajna paramita mantra, mantra de gran luz, mantra insuperable, mantra incomparable, completamente elimina todo el sufrimiento. Esto es verdad, no es falso. Por eso repite el mantra del prajna paramita y recítalo así. Gate, gate, parasangate, bodhiswaha, la sutra del corazón. Estamos celebrando, ¿cierto? El Día de las Madres en varios países. Felicidades a las madres. El tema de hoy, ¿cierto? Que el mejor maestro y el mayor, eh, el mayor maestro y el mejor maestro es el ejemplo. Ah, no hay duda, ¿cierto? Que todos necesitamos buscar en la vida inspiración, necesitamos, ¿cierto? Ayuda, necesitamos asistencia. Y básicamente lo que hacemos nosotros desde el comienzo de nuestra vida, ¿cierto? Desde la niñez a medida que vamos creciendo, vamos imitando a los demás, ¿no? O sea, estamos buscando siempre, buscando ejemplos de todo tipo, ¿no? O sea, en las amistades, en la familia, el papá, la mamá. Entonces, siempre estamos mirando un ejemplo a seguir. Vivimos en un mundo donde, obviamente, ¿cierto? Pues los niños, cuando un niño nace en una familia, pues el ejemplo que va a seguir inicialmente es el ejemplo del padre y de la madre, porque no tiene otra referencia, no tenemos otra referencia. Y eventualmente, a medida que ya vamos creciendo, cuando íbamos a la escuela, comenzamos a buscar ejemplos en los amiguitos, en las amiguitas, en esto, en lo otro. Y entonces vamos adoptando una gran cantidad de elementos, ¿cierto? De nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, que es ¿cierto? Adoptamos del mundo exterior. Y entonces nos convertimos en una imitación de muchas cosas, ¿cierto? Sin darnos cuenta. Ahora, cada uno de nosotros trae en sí mismo, ¿no? Desde el momento de nuestro nacimiento tenemos lo que se llama una conciencia. Nosotros hay conciencia. Pero esta conciencia, ¿cierto? A pesar de que al principio tenemos la posibilidad de conocer correctamente lo que es nuestra vida, ¿no? O sea, podemos tener, ¿cierto? Si nosotros hubiéramos prestado más atención en nuestra niñez, nos hubiéramos dado cuenta que nacimos para hacer algo diferente, ¿cierto? Para vivir una vida diferente, etcétera, etcétera. Eso es parte pues, de la conciencia misma.
Pero a medida que vamos creciendo, ¿cierto? Esa conciencia se va perdiendo, ¿no? Vamos enredando en el mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, y nos convertimos en la persona que somos hoy. Entonces, nos daríamos cuenta que si escucháramos nuestra conciencia verdaderamente, pues, no sé, quizás nuestra vida pudiera ser muy diferente. Pero a la misma vez, no vemos muchas personas con conciencia. No conocemos muchas personas que sean conscientes. ¿Qué significa ser conscientes? ¿No? O sea, que digamos que puedan tomar decisiones correctamente, ¿cierto? Que no cometan tantos errores o que sepan vivir su vida, ¿cierto? Sin problemas, sin conflictos, sin pleitos, etcétera, etcétera. Entonces no hay como muchos ejemplos, ¿cierto? Que podamos nosotros desde nuestra niñez mirar en el mundo. Por eso llegamos a un punto donde ya pues es muy difícil confiar en cualquier persona, porque no somos ejemplos, ¿cierto? Ninguno de nosotros puede ser ejemplo para otra persona. Entonces se hace muy difícil llegar verdaderamente a tener algún tipo de confianza en alguien. No importa si es familiar o si no está lejos, etcétera. Entonces, vemos que, pero siempre miramos las acciones. Cuando nosotros queremos mirar la calidad de una persona, miramos sus acciones, cómo vive su vida, cómo se relaciona, miramos, ¿cierto?, de su entorno. No necesariamente vamos a poder verdaderamente darnos cuenta de la calidad de persona, pero su entorno nos puede dar, ¿cierto?, unas ciertas pautas, ¿no? O sea, qué clase de persona es. Si llegamos donde la abuelita, por ejemplo, ¿cierto? Una abuelita, por ejemplo, que llegan sus nietos, etcétera, etcétera, pues la abuela pues lo recibe con mucho amor. Entonces podemos darnos cuenta que, ¿cierto? Me imagino que hay abuelitas que no son muy amorosas, pero la mayoría de las abuelas pues son amorosas. Entonces vemos que en el entorno de una abuela, por ejemplo, pues hay, entonces podemos decir que la abuelita es amorosa. ¿Por qué? Porque se puede ver, se lo podemos ver, ¿cierto? En como en su casa, ¿cierto? En los momentos donde los nietos llegan, etcétera. Entonces, uno mira el entorno, ¿cierto?, de las personas. Y así pues llegamos nosotros a verificar o a tener una idea, ¿no? O sea, obviamente que puede ser también muy relativo, ¿no? O sea, no podemos basar todo. O sea, pues, si vemos a una persona, pues, ¿no?, juzgar solamente por su entorno, pues tenemos que conocer a la persona también. Pero vemos que claro, todos queremos tener una vida de buena calidad, queremos tener una vida o sea, bien dirigida, etcétera, etcétera, pero no hemos tenido buenos ejemplos a seguir. ¿Ya? Eh, pudiéramos decir, por ejemplo, que si hubiéramos tenido la buena fortuna de tener un padre o una madre que estuvieran, que fueran muy exitosos en los negocios, que supieran hacer sus negocios, que hubieran creado empresas y su otra empresa, entonces uno diría, bueno, tuvo un buen ejemplo para triunfar en el mundo de los negocios. Los hay, ¿cierto? Hay personas que tienen esa buena fortuna o para una profesión, ¿cierto? Hay familias que tienen una tradición familiar de una profesión, puede ser el hijo, el abuelo, etcétera. Todo el mundo pues tiene una profesión, entonces tiene un buen ejemplo a seguir, ¿cierto? En la profesión, en el estudio, etcétera. Ah, pues es muy normal, ¿cierto? Pero no es la regla. Hay, pero no. En general, todos nosotros, la mayoría, ¿cierto? Nos toca básicamente, ¿cierto? Como así con las uñas, ¿cierto? Comenzar a construir nuestra propia vida. Y entonces, obviamente que pues caemos en muchos errores porque pues en muchas ocasiones, y en la mayoría de las ocasiones, estamos siguiendo ejemplos que no son los mejores. Si está uno con los amigos, etcétera, y viene un amiguito o una amiguita, ay, fumamos marihuana, que y uno sigue el ejemplo del amiguito, o la otra cosa, o si no el alcohol, o si no, bueno, muchas cosas que uno hace, ¿cierto? Normal en el día de hoy, hoy día eso no tiene, ¿no? Ya se ha convertido en algo normal, pero seguimos ejemplos que no necesariamente son los mejores para nosotros, nuestra salud, etcétera. Malos hábitos adoptamos, porque los adoptamos de una persona a la otra, que en el momento pueden ser pueden ser considerados como poco dañinos para nuestro bienestar, pero que eventualmente se pueden convertir, ¿cierto?, en algo muy dañino para nosotros. Vemos que el ejemplo, ¿cierto?, es la forma como nosotros, por naturaleza, como seres humanos, aprendemos. En realidad, si nos ponemos a observar, es más por el ejemplo que por las instrucciones o por las
dictaduras o por digamos, los mandamientos, ¿cierto? Nosotros miramos y aprendemos, ¿cierto? Por el ejemplo. Entonces, si estamos buscando, obviamente, nosotros mejorar nuestra vida de alguna forma, necesitamos buscar ejemplos, ¿cierto? Ejemplos. Para nosotros poder verificar y ver a través de los ejemplos qué funciona y qué no funciona. Entonces es muy difícil, ¿cierto? Porque, pues, no sé, podemos nosotros mirar, hay personas que pueden ser un ejemplo en ciertas cosas, pero no un buen ejemplo en otras cosas. También eso es otro dilema, porque no todos somos malos, 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 ni todos somos buenos, buenos, buenos. Entonces, buscar un ejemplo, pues obviamente que, pues bueno, podemos buscar en una persona algo muy bueno, un ejemplo de disciplina, un ejemplo de esto, lo otro, y en otra persona, ejemplo de otra cosa. Entonces también es muy difícil encontrar algo que, o sea, un ejemplo a seguir que sea completo. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces, ahí es donde entonces, desafortunadamente o afortunadamente, ¿cierto? Entonces entramos nosotros cuando ya conocemos la enseñanza, ¿cierto? Cuando ya escuchamos, no sé, que hay una forma que viene a través de la enseñanza, que nos muestra a nosotros, ¿cierto? Que nos da un ejemplo de vida. La enseñanza, entonces, no solamente es unas instrucciones que nos va a dar a nosotros los principios de cómo funcionar, sino que también nos da muchos ejemplos para nosotros funcionar correctamente. O sea, la enseñanza no solamente nos habla de hacer las cosas bien, sino nos enseña a cómo funcionar correctamente. Nos da ejemplos de vida. Entonces podemos nosotros ver que la enseñanza refleja a través, ¿cierto?, de muchos principios, ¿cierto?, los ejemplos que podemos nosotros seguir. Entonces, comenzamos nosotros entonces a ver, entonces aparecen los maestros, ¿cierto? Los maestros de la antigüedad, ¿cierto? Que han aparecido a través de la historia, que han venido, ¿cierto? A tratar de darnos a nosotros un ejemplo a través de su experiencia. Han habido maestros en la India, en el Tíbet, en la China, en Sudamérica. Han habido maestros en todas las culturas, ¿no? En todas las partes donde, en todo el planeta han habido maestros. Los maestros no son muy comunes, o sea, los conocemos a través, obviamente, o sea, de las diferentes tradiciones religiosas, etcétera, pero todavía sobreviven, ¿no? O sea, o sea ese legado que los maestros traen, ¿no? Todavía sobrevive. Y si nosotros estamos interesados, no sé, si algo en nosotros, verdaderamente esa conciencia que está dentro de nosotros, ¿no? Se interesa por, o sea, dirigir nuestra propia vida de una manera correcta. Entonces, vamos a mirar, vamos a querer contemplar, ¿cierto? Un ejemplo de vida para nuestra propia vida. No que nuestra vida no tenga el valor que necesita, etcétera, sino que simplemente necesitamos poner un orden, pero un orden a través de un ejemplo, ¿cierto? Que verdaderamente nos ayude a triunfar en la vida. Hay muchas cosas que están disponibles, pero obviamente que a la misma vez no es que tengamos mucho tiempo, tampoco tenemos muchos recursos disponibles, ahí tenemos muchas limitaciones, entonces tenemos que buscar algo que verdaderamente sea más accesible para nosotros, que nos ayude verdaderamente. Y ahí la enseñanza entra básicamente a tener un papel muy importante porque la enseñanza está disponible para todos, ¿cierto? Lo interesante de la enseñanza o lo importante de la enseñanza es que es una enseñanza que es gratis, es libre. Para nosotros lograr actualizar, ¿cierto?, nuestro potencial como seres humanos, no necesitamos tener dinero. En realidad, lo único que necesitamos nosotros es tener una disponibilidad, ¿cierto?, a nuestra propia transformación. O sea, hoy en día, por ejemplo, todo lo medimos a través del dinero. O sea, ¿cuánto cuesta? Si va a tener calidad. Si no vale mucho, pues no tiene calidad. Entonces, todo lo medimos, ¿no? O sea, a través de la medida del dinero. Pero cuando ya estamos mirando nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida en sí misma no tiene valor. No podemos poner un valor monetario en nuestra existencia. Por consiguiente, entonces, llega la enseñanza a nuestra vida y la enseñanza no tiene precio. No nos imaginamos en realidad de que si una vida no tiene precio, la enseñanza nos asiste, nos ayuda a cristalizar lo mejor de nosotros en esta vida, pues entonces a la misma vez no tiene precio.
Y tradicionalmente, obviamente, que cuando nosotros miramos la enseñanza desde una forma, desde las antiguas tradiciones, tradicionalmente por la enseñanza nunca se cobraba, ¿cierto? Nunca se exigía dinero por la enseñanza. Solamente hoy en día, cuando ya, ¿cierto? Hemos nosotros comercializado la enseñanza, hemos comercializado todo el trabajo espiritual, entonces podemos llegar a pensar de que, o sea, esa enseñanza que recibimos a través del dinero, pues es algo que tiene algún tipo de valor, pero verdaderamente la verdadera enseñanza no se compra. Porque es un derecho, no solamente un derecho, es un derecho humano, pero a la misma vez un privilegio. Solamente un ser humano puede aplicar las instrucciones de la enseñanza. En fin, entonces estamos buscando, ¿cierto? Que necesitamos, ¿cierto? Una referencia para nosotros dirigir nuestra vida. Ahora, aparece una rebeldía en nosotros, ¿cierto? En nuestra adolescencia, porque, claro, nuestra propia conciencia puede reconocer que los ejemplos que tenemos a nuestra disposición no son confiables. Entonces vemos que no hay duda, amamos a nuestros padres, amamos a nuestra madre, obviamente que el amor existe, pero nos damos cuenta de que no podemos seguir el ejemplo. No porque sean malos, no, o sea, no, nunca, o sea, todo lo contrario, no es de que verdaderamente haya, sino que simplemente nos damos cuenta de que ese ejemplo no es suficiente para nosotros dirigir nuestra vida. Pero a la misma vez por tener pocas opciones, entonces pues asumimos que bueno, ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Nos rendimos, ¿cierto? Ante una realidad muy, muy cruda. Ciertamente nos estamos dando nosotros al fracaso, ¿sabes? Ya, es en la psicología se hacen los estudios, ¿cierto? O sea, entonces podemos nosotros ver la vida de un ser humano desde la niñez, la adolescencia, la madurez, etcétera, y tiene una vida de muchos subes y bajas, etcétera, etcétera. Y si ese mismo ser humano tiene un hijo, tiene una hija, matemáticamente, de una u otra manera va a vivir la misma realidad que el padre o que la madre, porque el ejemplo que se recibe es un ejemplo mecánico. O sea, el niño va solamente, los primeros años de la vida, el niño solamente ve el padre y la madre, y todo lo que nosotros somos en realidad es simplemente una imitación de nuestros padres. Y el resto le añadimos ya con las amistades, pero en esencia estamos siendo moldeados, ¿no? O sea, a los ejemplos que decimos en el comienzo. Y podemos ver los estudios, ¿cierto? Podemos ver psicológicamente cómo, ¿cierto? Los mismos errores que comete el padre los comete el hijo. Algo muy importante que tenemos que mirar, ¿cierto? Porque todos los hijos decimos, cuando somos hijos, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi papá. Quizás una de las primeras cosas que nosotros afirmamos es, yo no voy a cometer los mismos errores que mi papá, ¿no? Y aparece la rebeldía, ¿cierto? Pero solamente pasa el tiempo y después pasan los años y de verdad después nos damos cuenta que somos exactamente iguales. Hay un dicho que dice, ¿cierto? De tal palo, tal astilla. Ahora, es algo mecánico, es algo que nosotros en realidad no podemos nosotros, sin la enseñanza, ¿cierto? Sin una guía correcta, pues no podemos romper con ese círculo vicioso. Cuando hacemos el trabajo, ¿cierto? Psicológico, etcétera, etcétera, estamos hablando de comenzar a romper, ¿cierto? Estos círculos viciosos en los que nos encontramos. O sea, al comienzo puede ser algo muy, muy, muy básico, pero hay que romper con círculos, ¿cierto? Que son totalmente innecesarios, que son productos, ¿cierto? De ejemplos que hemos tenido que seguir porque pues es lo único que estaba disponible. Entonces comenzamos, ¿cierto? A tener una rebeldía. Entonces es bueno tener una rebeldía, pero como no tenemos mejores ejemplos, entonces en la adolescencia comenzamos a imitar quizás cosas que son peores a nuestros padres. Entonces seguimos, entonces ya nos vamos a otros lugares a seguir y terminamos obviamente pues, o sea, en una condición muy, que no necesariamente la mejor que debería ser para nosotros. Ahora, entonces ya en nuestra naturaleza sí necesitamos una guía, y necesitamos una guía. Y lo interesante también es de que la guía está dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay una inteligencia natural, una inteligencia que es básica en cada uno de nosotros. Pero no sabemos conectarnos con esa inteligencia. Está ahí, sabemos que somos inteligentes, sabemos que somos capaces. A veces, ¿cierto? Nos aparecen ideas muy interesantes, a veces damos en el clavo, a veces somos aceptados, pero a veces no es la regla.
No es que estamos todos los días, hoy me fue bien, hoy, no, o sea, estamos, ¿cierto?, tratando de encontrar. Y ahí es donde está básicamente como uno de los primeros principios que tenemos que aprender. ¿En qué momento vamos nosotros llegar, ¿cierto?, a estar verdaderamente conectados con esa inteligencia que hay? Eso es el trabajo de la meditación, ¿cierto? Hasta que nosotros logremos salir, ¿cierto?, del estado de confusión. No sé si han escuchado, por ejemplo, hay personas que les encanta estar confundidas. Es que yo no sé, para mí es difícil. Dice, hay personas que, no, para mí es difícil. O yo no sé, yo cada vez que trato, para mí es tan difícil aprender un nuevo idioma, para mí es tan difícil las matemáticas, para mí, nos encanta estar confundidos. ¿Cierto? Es como uno de los principios que tenemos que nosotros superar, porque esa confusión, ciertamente, tenemos una cierta inversión, de alguna manera nos gusta, ¿cierto?, estar de principio, ¿cierto? Antes de haber empezado la carrera, ya queremos perder la carrera, porque como estamos confundidos, entonces no se puede esperar de nosotros, ¿cierto?, ningún triunfo, ninguna habilidad. Entonces ya cuando, si nos escuchamos nos dicen, entonces que bueno, entonces estamos ya, ¿cierto? Nosotros ya nos hemos rendido antes de hacerle la lucha. Entonces vemos que, o sea, esa confusión, pero vemos que todos los seres humanos en el planeta estamos confundidos. O si no es por esto, es por lo otro, hay una confusión. Entonces, ese estado de confusión, básicamente, nos puede hablar de un par de cosas. Nos habla, básicamente, primero que no queremos hacer el esfuerzo. Es que para mí es difícil las matemáticas, entonces ya, entonces, bueno, si es difícil, pues no lo hagan. Y ya, entonces estamos, en cierta manera, estamos ciertos mensajes con relación a nosotros mismos. Pues es difícil para mí el inglés, o el español, o no sé, cualquiera, el chino, el coreano. Wow. Entonces ya estamos dando un mensaje muy claro, o sea, no solamente lo estamos dando al mundo, ¿cierto? Sino nos estamos dando a nosotros mismos, que estamos diciendo, no, yo no le voy a poner ganas a eso. Otra persona puede decir, bueno, es que yo para las relaciones soy malo, yo no soy bueno para las relaciones. Ya no puedo, o no. Entonces ya de antemano, o para los negocios, o para cualquier cosa, nosotros siempre, todos estamos en un nivel, entre comillas, de confusión. Pero ya ahí básicamente estamos diciendo algo, ¿cierto? Que básicamente pues, no estamos interesados en hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero cuando se refiere a dirigir nuestra vida, deberíamos de estar interesados, deberíamos decir, no, 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 no estoy confundido con relación a mi vida, necesito hacer algo específico, necesito hacer algo claro. Porque está bien si uno no quiere aprender un lenguaje nuevo, no quiere una... Pero con relación a la vida, ¿por qué seguimos confundidos? ¿O por qué nos hacemos los confundidos? ¿O por qué nos hacemos los locos, etcétera? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces ya de por sí, cierto, nos damos cuenta que, claro, puede ser que nos hayamos rendido hace mucho tiempo, ¿cierto? Tratamos en un momento determinado, pero no lo logramos. Entonces ya después nos acostumbramos, ¿cierto? Entonces a vivir un estilo de vida donde no estamos satisfechos o no estamos completos, pero bueno, esa es la vida, ¿cierto? Entonces quizás una de las mayores, uno de los mayores logros que nosotros hemos podido obtener en esta vida es acostumbrarnos a esta vida. ¿Sí? Esa es mi vida. ¿Qué logro? Es un logro terrible. Se levanta uno y hace lo mismo y pelea con el vecino y la otra cosa y el mismo problema y la misma situación y etcétera, etcétera, etcétera. Y se acostumbró uno a vivir la vida así, ¿cierto? Y entonces ya después, obviamente, que pues, no sea, la calidad de vida, ¿cierto? La calidad del ser humano en sí mismo, pues, ¿qué se siente en medio de todo eso? Podemos nosotros, si los comenzamos a observar inmediatamente, pues vamos a sentir, bueno, esto no puede continuar, pero lo que sucede es que no lo observamos, ¿cierto? No desarrollamos esa autoobservación y entonces, obviamente que entonces simplemente nos anestesiamos aún más. Entonces, en lugar de mirar básicamente, ¿cierto? La condición en que nos encontramos, entonces nos metemos en más complicaciones, nos complicamos más la vida para estar más ocupados, para estar más aquí, más allá, otro problema más, otra complicación más, etcétera. Y así nos podemos ir, ¿cierto? Nos podemos ir a la tumba, nosotros nos podemos morir. Y entonces, básicamente, o sea, nunca nosotros decidimos mirar nuestra vida, ¿cierto? Ahora, y todo parte
de los ejemplos que hemos vivido, porque, ¿cierto? Todos los ejemplos que hemos visto a través de nuestra existencia es ejemplos de personas que no luchan por, ¿cierto?, mejorar en su condición como seres humanos. Eso no nos hace malas personas, eso nos hace... No, todo lo contrario, eso demuestra que necesitamos nosotros una gran ayuda. Necesitamos algo que nos inspire, ¿cierto?, a recobrar, a poder llegar a reconocer el valor que tiene nuestra vida. Porque si nosotros no valoramos nuestra vida, entonces, pues es muy fácil, ¿cierto?, sentarnos 10 horas a ver un televisor o pasar esto, lo otro, hacer básicamente las cosas que son muy normales, ¿cierto?, en la vida normal, que no tienen ninguna trascendencia. Sí, sí, pero entonces si nosotros podemos encontrar la forma, ¿cierto?, de recobrar como esa capacidad de valorar, ¿cierto? Entonces entonces entra la enseñanza. Entonces cuando nosotros ya, o sea, escuchamos la enseñanza de alguna manera, ¿cierto? Entonces vamos a ver que entonces ya para nosotros poder actualizar la enseñanza, para nosotros poder hacer algo con nuestra enseñanza, necesitamos entonces desarrollar nuestras cualidades, porque comenzamos a escuchar por primera vez de que nosotros somos cualidades más que otra cosa, ¿cierto? O sea, que en realidad lo que nos mueve a nosotros son cualidades, son elementos espirituales o elementos psicológicos o elementos trascendentales, etcétera, son nuestras cualidades, o sea, nuestras virtudes, etcétera, las que nos mueven a nosotros. Nos damos cuenta que ya entonces tenemos que comenzar a mirar nuestra vida, ¿cierto?, a través de otro filtro, no a través de lo que conocemos hasta el día de hoy, sino que entonces tenemos que adoptar, ¿cierto?, una visión diferente a lo que es la vida. Pues ya somos nuestras cualidades. Y asociamos entonces obviamente las cualidades al nivel de satisfacción, al nivel de felicidad que experimentamos, y si carecemos de las cualidades, de esas cualidades, entonces las asociamos con el sufrimiento y con el dolor que experimentamos en nuestra vida. La enseñanza nos da una definición clara de lo que es la felicidad y el sufrimiento. Entonces, sufrimiento viene cuando estamos lejos de nuestras cualidades, cuando estamos desconectados con nuestra conciencia, y la felicidad viene cuando estamos conectados correctamente con nuestra conciencia, con nuestras cualidades. Todos podemos decirlo, todos sentimos que estamos conectados con nuestras cualidades. Yo creo que no hay una persona que dice, no, yo no tengo paciencia, bueno, pero no sentimos que estamos desconectados. Todos creemos, claro, las cualidades están dentro de nosotros, pero están ahí, simplemente están ahí, pero no están cumpliendo una función. Entonces me podrían decir, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Sí, porque no nos quema el alma. En este momento la disciplina no nos está llamando la atención porque hoy dejamos la cama extendida. O no nos llama la atención porque no hicimos algo correcto. No, la disciplina está ahí dormida. ¿Cómo yo pude haber, no, yo pude haber la oportunidad de haber hecho esto hoy, de hacer esto, lo otro, la disciplina no nos está ahí? Y muchas otras cualidades. La creatividad, por ejemplo, la creatividad no está diciendo, y hoy no creaste nada, ¿qué pasó? Se te pasó el día, se te olvidó que tenías que crear algo. Entonces, la creatividad como cualidad, ¿cierto? Pero si la creatividad está despierta, entonces si la cualidad de nosotros, entonces nos está llamando la atención. Entonces, la conciencia puede llegar a un momento donde nuestra propia conciencia no nos deja ni dormir. Pero no estamos hablando del sueño físico, al contrario, entonces ya es un sueño espiritual. La conciencia no nos va a dejar dormir, espiritualmente hablando. Pero necesitamos al principio, ¿cierto? Entonces comenzar verdaderamente a reconocer, a entender, ¿cierto?, que son nuestras cualidades las que nos mueven verdaderamente. Entonces, la enseñanza nos da a nosotros esos principios, lo que es la felicidad, el sufrimiento. Entonces ya nos llama la atención, ¿cierto? Claro, tiene sentido. Porque, ¿no? O sea, ¿cómo? Ahora entiendo por qué he sufrido. Ya entonces se da uno cuenta que uno ya sufrió, que uno le dio cierta responsabilidad de sufrimiento a ciertas cosas, pero en realidad el sufrimiento que experimentamos es porque nosotros nos alejamos de nosotros mismos, ¿verdad? En ese momento se me olvidó funcionar desde lo que mejor soy, de lo que uno verdaderamente es. Entonces nos hemos alejado, ¿cierto? Ahora con la enseñanza, entonces vamos recobrando, oh, ok, tengo que estar más consciente de mí mismo, tengo que recordar verdaderamente quién soy.
Entonces, cuando nosotros hacemos una acción correcta, nos salimos entonces de el bien y el mal moral, ¿cierto? De lo que es bueno, lo que es malo. Entonces no hay necesidad de pensar de lo bueno y lo malo. Pero para nosotros es importante saber qué es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. No decimos de malo, pero lo que nos ayuda y lo que no nos ayuda. Entonces, algo muy simple. Entonces, cuando uno hace algo que es bien para uno, verdaderamente, que es sano, que le ayuda, que lo hace uno más saludable, que lo hace uno más inteligente, que lo hace uno más completo, que no le hace ningún tipo de daño, uno siente inmediatamente una satisfacción natural, un bienestar natural. Uno lo siente. Nos pasa a todos, todos hacemos muy buenas cosas. Cada vez que nosotros hacemos algo correcto, ¿cierto? Una acción correcta, lavamos los platos, algo dice, muy bien, lo hace. O cuando uno hace lo otro, entonces uno siempre hay algo que inmediatamente dice, estás haciendo, lo hiciste correcto. Son cosas básicas, ¿cierto? Que todos lo sentimos. Y cuando hacemos algo, ¿cierto? Cuando uno de pronto dice algo que no debe decir o hace algo, algo le dice que no hizo lo que tenía que hacer, que no estaba bien para uno. Quizás en el mundo no se dé cuenta, pero uno mismo se da cuenta. Dice, no, esto como que no está bien para mí. Entonces ya en nosotros existe, ¿cierto? Algún elemento básico que cada uno de nosotros sabe, ya sabe en sí mismo lo que uno es bien para uno y lo que no es bien para uno. Cada uno de nosotros. Entonces ya sabemos que ya ese elemento ya lo tenemos. Ya podemos decidir qué es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. Eso es lo que nosotros llamamos conciencia. Nuestra conciencia es la que nos dice esto sí y lo otro. Pero no es que escuchemos mucho esa voz. Nosotros no escuchamos mucho la voz de nuestra conciencia. Porque tan aburrido uno siempre hace las cosas bien, ¿cierto? O tan aburrido es uno siempre honesto. O tan aburrido siempre uno ser disciplinado. O tan aburrido uno siempre ser ordenado. Qué aburrido. A veces es bueno dejar el desorden, ¿sí? A veces es bueno también, ¿cierto? También hay que dejar el desorden. Uno dice eso. O también es bueno a veces uno dejar los platos ahí en la cocina, que eso también es bueno, eso también no ser exagerado, que estén siempre todo ahí. Entonces, hemos llegado a un punto donde entonces nosotros ya, ¿cierto? Nuestra propia conciencia, ¿cierto? La hemos dejado ir, yendo dejando cada día, ¿cierto? Nos hemos alejado cada más porque consideramos de que no es necesario escuchar nuestra conciencia, no es necesario hacer las cosas bien. Pero al principio puede ser como, bueno, que estoy muy cansado, no, pero sí, hay cosas que, por ejemplo, son, pero cuando ya se convierte en un hábito, ¿cierto? En no hacerlas, cuando uno ya encuentra muchas formas y maneras, ¿cierto? Para no escuchar su conciencia, entonces nos comenzamos a alejar de nuestra propia inteligencia. Entonces ya la inteligencia no nos llama, ¿cierto? También la inteligencia individual no nos llama la atención porque ya como no la escuchamos, pues esa vocecita que nos prevenía cometer errores, entonces pues ya después no podemos escuchar esa voz. Y escuchamos otras voces que son las que, ¿cierto? Nos llevan por la vida haciendo muchas cosas que no necesariamente son las mejores para nosotros. No significa que vamos a vivir mal, etcétera, etcétera, pero simplemente, ¿cierto? Estamos buscando una vida que tiene un significado mucho más profundo, un mejor significado. Vemos que la enseñanza entonces nos muestra, ¿cierto? Entonces, podemos medir la calidad de nuestra vida dependiendo de la satisfacción que tenemos de nuestra vida. Si estamos satisfechos en este instante, si sentimos que hemos hecho lo que hemos podido hacer, que hemos, sin ningún juzgamiento, sin ninguna, entonces, ok, entonces hemos vivido nuestra vida muy bien. Pero si algo nos dice que no, esta vida que yo he vivido, o sea, ni siquiera he empezado todavía. No importa, uno puede tener 40, 50, 60, 70 años y decir, ni siquiera he vivido la vida. Y lo más seguro es que nos vaya a suceder, ¿cierto? Lo más seguro es la regla. Han habido excepciones, pero son muy pocas, que uno llegue a los 70 y dice, no viví mi vida como la necesitaba. Ya es muy tarde. Es la regla. Generalmente uno puede dedicarse toda su vida a los negocios, le dedica toda su vida a no sé qué, cada uno le dedica a su vida a muchas cosas y cuando ya llega el momento de la verdad vamos a decir, no era lo que yo tenía que hacer con mi vida.
la conciencia entonces. Pero tanto esfuerzo que hicimos, ¿cierto? Para no escuchar nuestra propia conciencia. Y entonces ahí toda nuestra vida, ¿cierto? Simplemente se pierde, se va en algo que pues obviamente es algo muy diferente a lo que estábamos nosotros supuestos a experimentar. Entonces, viene entonces la necesidad de seguir un ejemplo, porque el ejemplo es el que nos inspira a hacer muchos cambios en nuestra vida. Pero ¿ejemplo de qué? Ejemplo de inteligencia. Tenemos que aprender a seguir ejemplos inteligentes. ¿Cierto? La inteligencia está interesada en nuestro bienestar, en nuestra buena salud, en nuestro mejoramiento, en las buenas relaciones, en todo lo que verdaderamente es para nosotros, ¿cierto? Saludable como seres humanos. Una persona inteligente es una persona que sabe vivir su vida correctamente. Bueno, sí, cuando despertamos nuestra inteligencia, entonces nos vamos a dar cuenta que podemos dedicar nuestra vida, ¿cierto? De una manera inteligente, nuestros esfuerzos, nuestras energías, todo lo que nosotros somos lo podemos invertir en un propósito inteligente. Pues ya, ¿cierto? Entonces la enseñanza viene, entonces, ¿cómo lo logramos? ¿A quién podemos nosotros tomar como un ejemplo inteligente? Entonces, pues, aparecen entonces los maestros. Los maestros son aquellos hombres o mujeres que han venido a través de la historia y entonces a través de sus vidas, ¿cierto? Con un ejemplo de vida, entonces podemos ver los esfuerzos que hicieron, podemos ver, ¿cierto? Las cosas que hicieron, los sacrificios que hicieron, los logros que tuvieron, ¿cierto? Y viendo su propia vida, ¿cierto? Entonces nos dejan a nosotros el ejemplo a seguir. Uno puede seguir el ejemplo de un cantante, por ejemplo, o el ejemplo de un boxeador, y en realidad es lo que ha sucedido con todos nosotros. En la sociedad seguimos los ejemplos de los artistas de cine, etcétera, etcétera, los que imponen las modas, pero nunca tenemos un ejemplo de vida, ¿cierto? De vivir, ¿cierto? Desde lo mejor, desde nuestro verdadero potencial. Entonces ya, ¿cierto? Entonces vemos que la enseñanza, ¿cierto? El maestro aparece, ¿cierto? Entonces, el papel que tiene el maestro en nuestra vida. Ahora, hoy en día tenemos que ser aún más claros porque entonces obviamente que cada día es más difícil encontrar un ser humano que pueda verdaderamente llegar a ser un ejemplo de vida. Entonces ya se hace muy difícil. Estamos en una condición muy difícil hoy en día, pero a la misma vez, ¿cierto? A través de la enseñanza aprendemos de que en nosotros hay algo que también, el maestro también está dentro de nosotros. Entonces, hay un maestro en nuestro mundo interior. Entonces, somos más afortunados todavía porque entonces el maestro en el mundo exterior, los maestros en el mundo exterior, muy difícil encontrarlo, muy difícil. Lo más seguro es que nosotros no encontremos un maestro en el mundo exterior, pero sí está disponible en el mundo interior. Cuando nosotros meditamos, podemos entonces tener la buena fortuna de encontrar el maestro en nuestro mundo interior. Entonces ya tenemos que entonces darnos cuenta que no solamente somos un cuerpo físico, no solamente somos esto, sino que somos todo un universo, ¿cierto? Somos todo un mundo que tenemos que descubrir. Somos un mundo completo, así como es afuera es adentro. Entonces, claro, se abre la posibilidad de que entonces ya no estamos limitados, ¿cierto? A vivir de la manera en que estamos nosotros viviendo hasta el día de hoy, sino que entonces se abre la posibilidad de nosotros ya vivir eh, con una libertad mucho más, una completa libertad, si pudiéramos decir. Que ya no solamente es cierto nosotros sentir que estamos limitados por esto, sino que entonces ya vamos a conocer lo que es la verdadera libertad. Por eso cuando hablamos de la enseñanza, ¿cierto? Hablamos del Dharma, estamos hablando de la liberación. Y nos liberamos. ¿Pero de qué nos liberamos? De ese sentir que estamos limitados. Si nos sentimos limitados es porque no hemos aprendido, ¿cierto? A entrar, a conocer nuestro mundo interior. Cuando ya nosotros conocemos nuestro mundo interior, nos damos cuenta de que todo está disponible entre nosotros. Pero esa llave, ¿cierto? La llave que nos da la enseñanza, perfecto. Todos tenemos la enseñanza. Viene en un libro, viene en esto, lo que estudiamos, lo que viene, ¿cierto? Pero lo que se necesita, ¿cierto? Para que las instrucciones que vienen en un libro, etcétera, etcétera, o que aprendemos en la vida, para que estas instrucciones verdaderamente abran la puerta a nuestro mundo interior, necesitamos algo muy básico.
¿Qué es honestidad? La honestidad con nosotros mismos. ¿Ya? Lo único que necesitamos es ser honestos, ¿cierto? Con relación a, a nosotros mismos. Tenemos que ser honestos en el sentido de que tenemos que reconocer quiénes somos y que estamos aquí para cumplir con un propósito más elevado. Si todavía no sentimos que o sea, que si todavía no entendemos, porque ni siquiera es de sentir, todavía ni siquiera podemos llegar a sentir eso, sino todavía no hemos estudiado, no hemos comprendido que tenemos un propósito más elevado, que vinimos aquí para algo mejor, ¿no? Para esto está bien. Uno puede tener la casa, puede tener el carro, eso no tiene absolutamente ningún problema, pero que tenemos un propósito más elevado, que podemos tener eso, pero a la misma vez que hay un propósito, porque que tenemos que nosotros llenar. Y que el hecho de que nosotros hayamos nacido, que tengamos un cuerpo físico, significa que lo entendamos o no, o lo conozcamos o no, o lo recordemos o no, ya nosotros sabíamos que teníamos que venir, ¿cierto?, a este mundo a cumplir con ese propósito más elevado. Pero entonces, como no hemos tenido ejemplos correctos, pues hemos seguido todos los ejemplos que son equivocados, que nos han llevado muy lejos de ese verdadero propósito y los hemos convertido en, ¿cierto?, en otra cosa que estaba muy lejos de lo que nosotros verdaderamente teníamos que hacer. Ahora, si queremos volver, ¿cierto? Si queremos enderezar nuestra vida, si queremos nosotros corregir, entonces tenemos que comenzar a vivir, a ver ejemplos que funcionen, que nos lleven a nosotros eventualmente a aprender a caminar correctamente, a comer correctamente, a vivir correctamente, a pensar correctamente, cuando ya nosotros aprendemos, ¿cierto?, a vivir de una manera correcta. El hecho de que nosotros nos movamos en las calles, o que podamos nosotros hacer las cosas normales de la vida, no significa que estamos actuando correctamente. Miremoslo, por ejemplo, en la manera como caminamos. Nosotros no caminamos correctamente. Siempre caminamos o más de un lado o más del otro lado, o sea, o estamos arrastrando un pie o estamos con la cabeza en la postura. Ya de por sí, solamente el hecho de caminar, no estábamos caminando correctamente. Ya, empezando por ahí. No comemos correctamente, no hablamos correctamente, no pronunciamos las palabras correctamente, no oímos correctamente. O sea, entonces ya de por sí, ¿cierto? A pesar de que nos estamos moviendo en el mundo, pero no estamos actuando correctamente en el sentido de no estamos funcionando correctamente. Vamos por la vida, pero no significa que estamos actuando como deberíamos de actuar, o como pudiéramos nosotros actuar, ¿verdad? Y así muchas otras cosas, ¿cierto? A veces uno pudiera hacer las cosas mejor en cierta manera, pero no las hace mejor, las deja a medias. No estamos actuando correctamente. Entonces ya de por sí que es cierto, la manera como el hecho de que estemos funcionando en la vida no significa que estemos actuando correctamente. Y no es una cuestión moral de bueno o malo, sino que simplemente estamos correctos significa el funcionamiento óptimo para nosotros, ¿cierto? Como seres humanos. Si miramos, ¿cierto?, el trabajo que hicimos hace 2 años, 3 años, ¿lo hicimos correctamente? Lo más seguro es que no, porque estábamos pensando en otras cosas y dejamos ciertas cosas incompletas, lo normal, ¿cierto?, que todos los seres humanos hacemos. ¿Qué significaría, por ejemplo, hacer algo correcto, ¿cierto? Entonces, tenemos que trabajar. No hemos seguido un ejemplo de hacer las cosas correctamente, sino que hacemos mucho, ¿cierto? De muchas maneras nos dejamos a medias. Y dejar a medias nuestra vida, pues es muy terrible. Porque no podemos decir que, bueno, no he hecho como un poquito de trabajo en mí mismo. Es terrible, porque no, o sea, la vida o sea, la vida no tiene valor. Entonces, hacer la vida, algo a medias en la vida, pues representa no solamente una cosa no está correcta, sino representa una carencia de apreciación y de valorización de nuestra propia vida, cuando la vida no tiene precio. Entonces decir, bueno, es que bueno, yo medio le hice, medio le puse ganas a eso, pero no, entonces no, yo no. O a la comida, ¿cierto? Una persona puede estar enferma, tiene diabetes o tiene la otra cosa y le da un tedio dejar las tortillas o las arepas. Dice, no, es que es muy difícil. Y se está, pues, no, o sea, tiene el azúcar a no sé qué, la otra cosa así, y uno no hace cambios. Todo lo dejamos así, ¿cierto? Entonces,
no sabemos todavía funcionar, ¿cierto? De una manera óptima, de una manera correcta. Pero eventualmente, al vivir nosotros de esa manera, entonces el resultado es sufrimiento. La vida no nos puede dar el premio de la felicidad, de la satisfacción, cuando vivimos de esa manera, porque no estamos cumpliendo con las cosas más básicas, con las cosas más mínimas de la vida. Ahora, entonces ya vemos que la enseñanza entonces nos enseña, entonces aparece el trabajo del maestro. ¿Qué significa el maestro? Entonces el maestro, estudiamos las biografías, ¿cierto? Estudiamos las vidas de los maestros, y entonces nos muestran, ¿cierto? Aspectos importantes. Y entonces vamos a darnos cuenta que entonces ya tenemos que mirar qué cualidades son las que nosotros necesitamos para triunfar en nuestra vida. Entonces ya hablamos de ciertas cualidades. Hay personas que tienen unas cualidades más desarrolladas que otras, todos así, unos así, otros así. Pero todos necesitamos desarrollarlas todas, no podemos decir que todas tenemos todos tampoco. Pero cada uno de nosotros necesita encontrar qué cualidades necesita desarrollar en su vida para, por lo menos en el comienzo, comenzar a corregir, ¿sí? Comenzar a enderezar nuestra vida, comenzar a poner en orden nuestra vida. Porque hay ciertas cualidades básicas que nosotros, a pesar que están dentro de nosotros, pero no no les hemos dado mucha cabida, no les hemos dado mucho espacio. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser muy disciplinado pero ser deshonesto. Yo puedo tener un orden en mi casa y que no, ya aquí el papel y no sé qué y todo bien ordenado, pero deshonesto. Entonces, hay algún tipo de sufrimiento que se va a manifestar en mi vida. Entonces, uno a veces, porque cree que tiene ciertas cualidades, ya la vida entonces tiene que darnos ciertas cosas, sí, pero carecemos de otras. Entonces, tenemos que mirar que nosotros tenemos unas cualidades, pero carecemos de otras muy importantes. Y los sufrimientos de nuestra vida están directamente relacionados con las cualidades que nosotros carecemos. Entonces, cada uno tiene que sentarse a meditar, ¿cierto? A través de que vamos haciendo el trabajo, vamos meditando, entonces vamos reconociendo, oh, necesito esta cualidad en mi vida. ¿Qué cualidad me hace falta? Entonces ya viene, ¿cierto? Entonces aparece la misma conciencia, ¿cierto? Uno mismo en meditación dice, ok, necesito, no sé, una, una cualidad de concentración, porque no me puedo concentrar, yo no puedo, y siempre me he tratado, no, me puedo, no tengo la cualidad, la virtud de la concentración. Que siempre ando como espaciado, como si siempre ando pensando en otras cosas y así, y siempre ha sido así. Cometí un error muy grande en el trabajo porque una vez estaba yo elevado y cuando, ¡prum! O sea, el tren se estrelló y yo por estar en falta de concentración. Puede parecer como una locura, pasa todo. Y muchas otras cosas. Entonces, cada uno descubre, ¿cierto? O sea, en dónde nosotros carecemos. ¿Qué cualidades? Ahora, cuando hablamos de nuestras cualidades, entonces va uno a Google, va uno a Perplexity, que es, bueno, vamos, la cualidad de la concentración. Entonces, le llaman la definición. Concentración es la habilidad de centrarse en la acción una cosa a la vez. Y me dice, ya sé lo que es la concentración. Pero para desarrollar esa concentración necesita uno practicar la concentración. Y la práctica, solamente en la práctica vamos a poder desarrollar las cualidades que necesitamos. Y la práctica depende. Si uno practica verdaderamente, va a ver los resultados de la práctica. Si uno no practica, no ve los resultados de la práctica. Si uno practica, se desarrolla la cualidad. Si uno no practica, no desarrolla nada. Entonces, si yo llevo 15 años sabiendo que necesito concentrarme, pero no me puedo concentrar, no he practicado la concentración. Si llevo 15 años tratando de ser más ordenado y todavía no soy ordenado porque no he practicado el orden. La cualidad no está presente. Si todavía, entonces ya hay miles de cualidades. Podemos nosotros hacer una mención, por ejemplo, los defectos, los 7 pecados capitales. Pero es más difícil para nosotros mencionar las cualidades, porque no las conocemos. Conocemos la paciencia, la honestidad, la disciplina, ¿no? O sea, ¿qué otra? Castigo. La castidad.
Esas son las que conocemos nosotros. Pero hay muchas otras cualidades. Entonces, de la misma manera que hay muchos defectos, hay muchas cualidades. Pero como nunca las invocamos, nunca las usamos, pues entonces obviamente ¿qué cualidades necesitamos nosotros para tener buena salud, por ejemplo? ¿Qué cualidades necesitamos para tener buena relación? ¿Qué cualidades necesitamos entonces para cumplir con nuestro estado laboral, por ejemplo? ¿Qué cualidades necesitamos para tener una buena comunicación? ¿Qué cualidades necesitamos para tener, cierto? ¿Qué cualidades nosotros necesitamos para funcionar en todas las áreas de nuestra vida? Porque en unas aplican unas, en otras aplican otras. Claro, al principio vamos a buscar las cualidades que son más apremiantes, ¿cierto? Las que son más importantes, porque necesitamos desarrollar unas que comiencen verdaderamente a darle un fundamento correcto a nuestra existencia. Pues ahí ya, ¿qué cualidades necesitamos? Entonces, una puede ser dedicación, ser uno dedicado a sus propósitos. Me dedico. ¿Qué es la dedicación? Las madres están dedicadas a sus hijos. Todos tenemos dedicación de una u otra manera, ¿cierto? Pero ya, ¿no? O sea, la dedicación aparece entonces cuando uno dice, bueno, quiero lograr algo en mi vida, entonces aparece la dedicación. Y se logra. Si uno tiene dedicación en algo, lo logra. Dedicación significa sacrificio, significa esfuerzo, significa fortaleza, significa etcétera, 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 etcétera. ¿Tiene? ¿No? O sea, lo que es una cualidad. Invoca muchas otras cualidades. Entonces, si queremos triunfar, ¿cierto? Si sentimos que queremos triunfar en ciertas áreas, ¿okay? ¿Qué tan dedicados somos a lo que necesitamos nosotros hacer? Por ejemplo, las relaciones, por ejemplo, la comunicación, ¿cierto? Necesitamos tener una buena comunicación, ¿cierto? Una buena expresión. Si nosotros no expresamos nosotros, todos tenemos problema con la expresión. Entonces, queremos decir una cosa y sale una cosa totalmente opuesta, siempre. Pero uno quiere decirle a alguien, mira, me parece que eres una gran persona, y parece que uno está tirando 3 piedras primero, ¿cierto? Sí. Ese es nuestro problema. Y a la misma vez, sabiendo que necesitamos trabajar en la capacidad de la expresión y no practicamos. Y así todo, ¿cierto? Entonces, igual, cualquier área en la vida, la salud, por ejemplo, es igual. La salud necesita tener una dedicación para triunfar, tener una buena salud. Y si hablamos de la salud mental, o sea, con muchas otras cosas. Entonces, la enseñanza nos muestra, ¿cierto?, los principios, ¿no? O sea, que es fácil decidir básicamente qué hacer, ¿cierto? Entonces, ya, si nosotros podemos reducir, ¿cierto? Dios es la suma de todas esas cualidades. Cuando funcionamos dentro de todos esos principios, que son los principios humanos, ¿cierto?, que tenemos todos, pues entonces conocemos lo que es Dios, lo que es el amor, lo que es la luz, etc. Entonces vamos nosotros, ¿cierto?, vamos encontrando. Entonces, el ejemplo que necesitamos seguir. Entonces necesitamos seguir ejemplos de buenas cualidades. Si queremos nosotros triunfar en la vida, necesitamos buscar ejemplos de buenas cualidades, de utilizar correctamente cualidades. Entonces, están disponibles en muchas partes. Todos los días estamos nosotros, nuestras cualidades se están manifestando. En todos nosotros, todos los seres humanos tienen cualidades. ¿Cierto? Entonces, ¿qué? Ya uno va, ¿qué cualidad necesito? Mira, fulano ya tiene esa cualidad. Okay. ¿Cómo funciona fulano? ¿Cómo vive fulano? ¿Qué es lo que hace? No estamos juzgando, no estamos tampoco ciegamente siguiendo a alguien, sino que uno ya ve los principios de cómo la cualidad se manifiesta. Ya sé. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, bueno, el ejemplo. Lo podemos tomar de los maestros, ¿cierto? Los podemos tomar de las biografías, ¿cierto? Pero en la vida diaria nosotros tenemos muchos maestros a la misma vez. Todas las personas que nos rodean son nuestros maestros. Todos tenemos esas cualidades de nuestra manera. Si vemos, ¿cierto? Las madres nos enseñan, ¿cierto? Los padres nos enseñan, los hijos nos enseñan, los hermanos nos enseñan. Todo el mundo. Y a la misma vez todos tenemos defectos. Que también nosotros tenemos que ver. Todos los vemos en nosotros.
Pero las cualidades son las que verdaderamente nos dan a nosotros una definición correcta, o sea, lo que tenemos que hacer. Entonces, el ejemplo. Ahora sí, cuando ya entonces nosotros, si nosotros llegamos verdaderamente a entender lo que es la vida, cómo se disfruta verdaderamente la vida. ¿Qué es disfrutar la vida? ¿Qué ejemplos tenemos para lo que es disfrutar la vida? El millonario que tiene millones de dólares, el que está en la playa ahorita, el que está borracho en otro lado, el que está haciendo otras cosas. ¿Qué es disfrutar la vida? ¿Qué ejemplo nosotros queremos seguir cuando nosotros queremos disfrutar la vida? 50 cervezas, 2 botellas de aguardiente, 2 botellas de whisky. ¿Qué es lo que para una persona significa disfrutar la vida? ¿Qué es verdaderamente disfrutar la vida? Tener más de esto. Hay una persona que tiene una casa, tiene 2 casas, tiene 3 casas, tiene 4 casas. O no tiene nada, ¿no? Hay personas que, entre comillas, ¿cierto? Quieren disfrutar la vida viviendo en la calle. Muchas de las personas que son indigentes, que viven en la calle, ellos pudieran tomar la decisión de no vivir en la calle, pero deciden vivir en la calle. Porque, o sea, creen que están disfrutando la vida de esa manera. En realidad puede ser una locura, pero es verdad. Hacen, ¿cierto? Han tratado de ayudar a muchas personas que viven en la calle y no les interesa irse a vivir en un apartamento, no, les encanta la calle. Pues, ¿qué es verdaderamente disfrutar la vida, no? Pues ya, cuando ya nuestras cualidades son las que nos van a dar a nosotros una verdadera, no solamente una idea, sino nos da a nosotros una verdadera eh, instrucción de lo que es verdaderamente disfrutar la vida. Pues cuando ya nos habla la creatividad, nos habla la paciencia, nos habla el amor, nos habla las cualidades, entonces vamos a entender que disfrutar la vida significa vivir en esa armonía, ¿cierto? Que hay con nuestras propias cualidades. Cuando ya hay armonía en nuestro corazón, es cuando verdaderamente disfrutamos la vida. Si no hay armonía en nosotros, no podemos disfrutar la vida. Y la armonía viene de nosotros, ¿cierto? Vivir a través de nuestras cualidades, que es lo que significa la conciencia. Pues si nosotros no estamos disfrutando la vida en este instante, pues ¿por qué? Porque no estamos, ¿cierto? Viviendo la vida de acuerdo a nuestro propósito. Entonces, no, pero no, todos podemos decir al principio, bueno, es que eso es muy difícil, pero hay que comenzar. En muchas ocasiones decimos, no, es que eso es muy difícil. Bueno, ¿y cuándo vamos a comenzar? Si uno no comienza, uno nunca lo hace. La mente, ¿cierto? Comienza, no, es que eso, yo necesito hacer, necesito completar primero. El maestro Samael, por ejemplo, o sea, eh, los ejemplos son muchos, ¿no? O sea, pero el maestro Samael en un momento determinado ponía un ejemplo, ¿cierto? Que él conocía a un individuo que tenía mucho dinero y que compró una finca y que compró otra finca y que compró así como, hizo como toda una serie compró fincas alrededor de la finca y solamente le faltaba una para hacer un círculo completo. Entonces tenía todas las fincas de alrededor. Y que el maestro Samael fue a visitar un día cuando estaba todavía en su proceso y que le decían, mire, fulano, usted se va a morir y no quiso trabajar en sí mismo. Y dice, no, yo necesito redondearme primero. Cuando ya me redondeé, entonces yo ya trabajo en mí mismo. Entonces, todos somos así. Todos creemos, ¿cierto?, que tenemos que cumplir ciertas metas, ciertas cosas antes de trabajar nosotros mismos, antes de devolvernos nosotros el bienestar, de sentir paz y tranquilidad y armonía y bienestar a través de nuestras cualidades y no a través, ¿cierto?, de nuestros logros y nuestras metas, porque nuestra mente siempre nos está poniendo una meta más, un logro más, otra cosa más, y el trabajo en nosotros mismos lo estamos siempre posponiendo. El problema es de que, ¿cierto?, todos nos morimos y la muerte nos llega siempre cuando menos lo esperamos. Entonces, el trabajo en sí mismo es un trabajo de hoy o de nunca. Así. Ya algo ya no nos gusta. Así, no sé entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dejar de hacer. Sí. Es hoy o nunca. Ahora, no podemos tomar una decisión a ciegas, ¿cierto? No podemos. O sea, nadie puede decir, bueno, ok, yo tomo esa palabra y simplemente la sigo. No, no podemos. Pero sí podemos nosotros, a través de un trabajo, ¿cierto?, inicial,
vamos meditando, ¿cierto? Se va despertando nuestra conciencia, nuestras cualidades se van, llega el momento en que nuestras cualidades nos van a exigir que nosotros hagamos el trabajo, ¿cierto? Es como cuando uno tiene ganas de ir al baño. Cuando uno tiene ganas de ir al baño, uno dice, bueno, uno puede esperar. Y llega un momento en que uno ya no puede esperar, ¿cierto? Al principio nuestras cualidades dicen, bueno, está bien, hoy no. Pero si uno comienza a hacer un trabajo en nosotros mismos, si uno trabaja en sí mismo, llegará un momento en que las cualidades cogen tanta fuerza que nos van a decir, no, hoy no va a perder el tiempo, hoy no se va a dedicar a otra cosa, ya, y su vida no la va a dedicar a otra cosa, las cualidades nos van a exigir. Y no es de que ya estemos nosotros usando una fuerza de voluntad, sino que ya entonces, ¿cierto? El bienestar que nuestras cualidades traen, reconocemos el valor que tiene el trabajo en sí mismo. Y ya nos vamos, sí, vale la pena trabajar en sí mismo. Yo qué estaba pensando cuando yo estaba metido en ese bar, o cuando estaba haciendo la otra cosa, cuando yo estaba haciendo esto, cuando estaba hablando aquí y allá. No, no me digo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando? Invirtiendo mi vida, mi esfuerzo en todas estas cosas, cuando yo hubiera podido simplemente hacer algo muy bien para mí. Entonces la conciencia nos va a decir, mira, ya, mira dónde estabas, mira dónde estás y ahora qué vas a hacer. Eso es instantáneo, ¿cierto? No es algo que verdaderamente así, o sea, instantáneo, todo lo vamos reconociendo. Entonces, las cualidades, ¿cierto? Entonces ya después, obviamente que entre más nosotros, ¿cierto? Vamos reconociendo dónde tenemos que trabajar lentamente, vamos entonces haciendo ciertos cambios en nuestra vida y eventualmente entonces podemos llegar a decir, ¿cierto? Que estamos interesados, nos nace el interés o nos nace la disposición o nos nace la capacidad de decir, bueno, yo como que quiero compartir esto. Entonces ya aparece otro elemento muy importante porque entonces habla de nosotros verdaderamente llegar a compartir con los demás el bienestar. Lo interesante del bienestar, de la felicidad, de la alegría, de todo lo que verdaderamente es positivo, uno solo no lo puede disfrutar. Si hablamos de la verdadera felicidad, uno solo no lo puede disfrutar. Yo me voy feliz solo a mi casa, cierro la puerta y no voy a hablar con nadie. Estoy feliz. La felicidad, no. Ahora, si yo estoy miserable, estoy aburrido, estoy frustrado, solo me va bien. Vemos el mundo en que vivimos nosotros. Pero la felicidad no se puede quedar sola, porque la naturaleza, ¿cierto?, de la felicidad no es esa. Entonces ya podemos medir, ¿cierto? Entonces, si estamos teniendo la tendencia, ¿cierto?, a aislarnos, a no relacionarnos, a no hacer esto, entonces significa que nos estamos alejando de la felicidad. Nos estamos alejando de nuestras propias cualidades. Entonces, pero estamos interesados, ¿cierto?, en desarrollar las cualidades, ¿cierto?, de cristalizar esas cualidades en nosotros. Pero, ¿por qué? Porque el verdadero beneficio, el verdadero bienestar está en compartir esas cualidades. Por ejemplo, uno no puede decir, bueno, yo soy una persona creativa, pero no es para compartir la creatividad. O soy una persona paciente para uno ser paciente con los demás. Se disfruta ser paciente. A veces, por ejemplo, uno está en una situación difícil, aparece una persona y dice, no, no te preocupes, y como que le transmite a uno un poco de paciencia. ¿Y uno cómo se siente de bien cuando alguien le transmite una paciencia o le transmite uno algún tipo de, ¿cierto?, de una virtud? Uno se siente muy bien. Pero más bienestar siente la persona que lo está dando. Se siente más felicidad en el dar que en el recibir. El recibir es muy bonito, pero más es el bienestar que se siente al dar. Por eso los maestros, ¿cierto?, nos enseñan que ellos solamente quieren dar, ¿cierto? Ellos simplemente comparten sus cualidades, y si alguien lo recibe bien, si alguien no lo recibe bien, pero la verdadera alegría está en el dar, bienestar. O si queremos, ¿cierto?, ayudar en la sanación, por ejemplo, dar sanación. Si queremos ayudar en el bienestar mental, dar bienestar mental, o sea, o dar bienestar material, ¿cierto? Dar. ¿Ya? La cualidad verdaderamente se alimenta, la cualidad crece. Las cualidades, cuando hablamos de practicar una cualidad, ¿cierto? Si estamos, por ejemplo, si estamos hablando de la cualidad de la generosidad, o la virtud de la generosidad,
solamente crece cuando practicamos la generosidad, cuando damos, cuando somos generosos activamente. Porque tampoco uno se va a sentar en la casa, es que yo soy tan buena persona con todo el mundo, yo sí, desde aquí les envío todo lo mejor. Esa cualidad no crece. Ahí es donde, no, o sea, muchos de los elementos que hemos nosotros experimentado hoy en día, ¿cierto? Es que queremos, ¿cierto?, desarrollar nuestras cualidades desde la comodidad de nuestra casa sin hacer nada. Sentados en el sofá, ¿cierto?, mirando televisión y deseándole bien a todo el mundo, pero no, o sea, las cualidades no crecen. Las cualidades solamente crecen cuando nosotros somos activos, ¿no? Cuando hacemos las cosas directamente. Pues vemos que entonces, la vida nos da a nosotros, ¿no? O sea, nos da muy, muy importante, es el ejemplo. Y ya entonces, obviamente que hemos estado haciendo un énfasis muy recientemente, los últimos meses, sobre un maestro que se llama Milarepa. Y Milarepa tradicionalmente se le enseña, la vida de Milarepa se le enseña a los niños en la escuela, no se le enseñaba a los niños en el Tíbet en la escuela. Lo primero que los niños aprendían era sobre la vida de Milarepa. Milarepa, un individuo que tuvo una situación muy difícil en su vida, tuvo que crecer en condiciones muy difíciles, y entonces se decidió por hacer magia negra para desquitarse de las cosas que le habían pasado en su vida. Y logró aprender la magia negra, ¿cierto? Y logró hacer eso y se convirtió en un chamán muy poderoso en el Tíbet. Y en ese proceso mató como a 35 personas. Porque bueno, todo el proceso de la historia, que cómo llegó a eso, pero llegó a matar a 35 personas. Cuando ya él cumplió cuando hizo ese propósito realidad, ¿cierto? Cuando ya se vengó de lo que se quería vengar, algo en sí mismo, su conciencia dijo, no, esto no está bien. Se dio cuenta que no estaba bien esa acción, que había sido algo muy terrible, ¿no? Y él se arrepintió, se sintió arrepentido, pero ya después de haber hecho esas cosas, de haber matado a 35 personas o haberle quitado la vida a 35 personas, pues ya todo el mundo le decía, bueno, usted ya como que no se me acerque, ¿no? O sea, nadie lo quería ayudar, naturalmente, ¿cierto? A pesar de que él ya se sentía que él quería cambiar, que quería ser mejor persona, que, o sea, ¿no? Pero ya los maestros le decían, no, o sea, no se puede, obviamente. Pero sin embargo, él insistió y dijo, no, 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 o sea, alguien me quiere ayudar. Y insistió, 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 ¿cierto? Hasta que encontró un maestro que o sea, le dijo, bueno, está bien, yo le voy a ayudar, ¿no? Y bueno, y todo el proceso con su maestro, pero a través de todo ese proceso, ¿cierto? Este Milarepa, eh, en cada día de su existencia, desde el momento en que él decidió transformarse, hasta el momento en que él logró esa transformación, no hubo un día en que él no hubiera hecho un sacrificio extraordinario diariamente, día tras día tras día. Hay días que podía, hay días que no podía, hay días que no comía, hay días que sí comía. No hubo un día que él no hizo un sacrificio constante. Es el ejemplo de Milarepa. Por eso se estudia a los niños, se les da, es porque es un ejemplo de constancia, de disciplina, de dedicación, etcétera, de lo que nosotros carecemos. Pero nosotros somos como Milarepa, o sea, nosotros todos tenemos, ¿cierto? Tenemos que purificar nuestro karma, cambiar nuestras vidas, pero no tenemos esas cualidades. Sí, bueno, yo le voy a dar hasta que lo logre. Empezamos un día, a veces sí, a veces no, etcétera. Y bueno, y encontramos miles de excusas para nosotros. O sea, podemos nosotros, si por ejemplo, empezando por ejemplo, que uno puede ir a un lugar, ¿cierto? O sea, digamos que uno llega a un centro de meditación, es que es instructor, eso no sabe, ¿no? Me cayó mal el tip, no volví. Ya, entonces ya uno no conoció así. O fue uno a la iglesia, ¿cierto? No, es que ese predicador, ¿no? Y esa gente que va a la iglesia, ya uno ya encontró ya una excusa para no ir a hacer nada, algún tipo de trabajo, ¿cierto? Y en fin, y uno siempre está encontrando, todos encontramos, entonces, claro, estamos siempre encontrando razones, ¿cierto? Para nosotros no hacer el trabajo. Y podemos encontrar millones, en realidad es más fácil encontrar una razón para no hacerlo que para hacerlo. Es que me queda a 10 minutos de la casa, en carro. No, es que yo necesito 5, cualquier cosa, ¿no?
o esto, lo otro, o sea, o es domingo. O es lunes. Nosotros tenemos clases todos los días. Hay gente que no puede ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, no hacen nada, pero no pueden, o no quieren. Entonces, en realidad, o sea, somos todos así, ¿cierto? Siempre estamos encontrando, ¿cierto? Las cosas que no nos... Nada. Bueno, entonces la historia de Milarepa es muy interesante porque entonces cuando ella decidió, entonces, claro, de la persona que se había convertido, entonces nosotros estábamos hablando anteriormente que somos una persona que nosotros no somos esa persona, ¿verdad? Es producto de un ejemplo, de unas imitaciones que no somos nosotros. Caímos en unas condiciones que no eran. Ahora nos toca encontrar nuestra verdadera identidad, ¿cierto? Nuestro verdadero ser. Pero entonces tenemos que mirar los errores que hemos cometido, las cosas que no hemos hecho bien, y entonces comenzar a salvar lo que podemos salvar, y entonces, pero entonces por eso necesitamos saber sobre las cualidades, porque si no, esas cualidades son las que nos van a llevar al triunfo. Entonces Vilarepa, ¿cierto? Entonces empezó a pasar por unos procesos muy difíciles, esfuerzo tras esfuerzo, hasta que llegó un día en que ya no daba más. No, son muy difícil y entregado totalmente, pero no fueron 3 meses o 10 semanas que dijo, no voy a ver si años, años, diario, 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 y pedía y nada, y nada, y nada, y sin embargo no perdía, digamos, la visión de que quería lograr su propósito. Estaba buscando la enseñanza, no le querían dar la enseñanza, las instrucciones específicas, entonces, pero él seguía, 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 diariamente. No comía, no dormía, no hacía, él seguía y seguía y seguía. Hasta que un día llegó al punto de ya no dar más. Un punto que ya, o sea, dice, no, yo ya no doy más. Pero era real, era que ya el cuerpo no le daba, ya la mente no le daba, ya había hecho todo lo que un ser humano posiblemente podía hacer para transformar su vida. Pero en ese instante fue cuando entonces logró lo que necesitaba. Porque si uno no llega verdaderamente a demostrarle a la vida que uno quiere algo, la vida no se lo da. Todos queremos muchas cosas, pero ¿cómo demostramos que queremos algo? Yo quiero muchas cosas, pero bueno, sí, nos encanta querer, 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 desear, pero no, o sea, ¿cómo uno le demuestra a la vida que uno verdaderamente quiere algo? Entonces Milarepa llegó al punto de que ya no daba más, etcétera. Entonces en ese momento el maestro le dijo, "No, ahora sí, ya estás listo". Y inmediatamente, una vez que ya estaba listo, entonces recibió la enseñanza, recibió las instrucciones y entonces ya la práctica dio resultados. Entonces la práctica ya quería dar resultados. Cuando uno ya llega al punto donde uno ya verdaderamente está dispuesto, ¿cierto?, a dar correctamente lo que uno puede dar, entonces la meditación da resultados, la práctica da resultados, todo entonces comienza a funcionar de la manera como verdaderamente puede funcionar. Y uno ve los resultados en su vida. Entonces ya, ¿cierto? Nuestro entorno, nuestra vida se convierte, ¿cierto?, en nuestro espejo, como hablamos últimamente. Entonces vemos que es cierto, entonces Milarepa es un ejemplo, ¿cierto?, de todas esas cualidades trabajando juntas. Y hasta el día de hoy, ¿cierto?, Milarepa siempre es considerado uno de los ejemplos que nosotros debemos de recordar siempre cuando hablamos de meditación o hablamos del Dharma, ¿no? Porque no se rindió. Primero porque tenía un karma muy difícil, karma terrible. Imagínate, matar a 35 personas, el nivel del karma es una cosa que no podemos imaginar, entre otras cosas. O sea, pero, entonces, ¿cómo se hace para purificar ese karma y luego lograr, ¿cierto?, convertirse en un ejemplo para todos nosotros, para miles y quizás millones de personas a través de la historia, hasta el punto de que es la cabeza de toda una escuela budista en el Tíbet, los Kage. Entonces, Kagyu significa, entonces, lo que tradicionalmente cuando estaba Milarepa es de palabra a oído, palabra a oído. Entonces, todas las instrucciones se daban de boca a oído. Pues, por eso Milarepa se pone así, siempre lo representa como escuchando las instrucciones, escuchando la enseñanza. Entonces, claro, nosotros debemos de seguir ese tipo de ejemplos, o debemos de buscar entender lo importante que tener buenos ejemplos. El maestro Samael, por ejemplo, pues es un muy buen ejemplo.
¿no? Los maestros que conocemos, o sea, miramos la vida del maestro, pero entonces, claro, nuestro Samael también, ¿cierto? Se dedicó totalmente, o sea, a hacer el trabajo. Pero bueno, uno puede justificar, decir, bueno, es que somos maestros, uno no debe hacer eso, uno debe mantener un balance, uno debe hacer otras cosas. No, eso es simplemente una excusa para nosotros no hacer el trabajo que podemos hacer. Es lo que necesitamos nosotros, verdaderamente seguir ejemplos vivos, ¿no? O sea, que sean válidos. Si no, entonces pues estaremos nosotros, ¿no? O sea, convertidos en ejemplos de otras cosas, ¿no? O sea, eso sí es algo como muy, muy triste, ¿no? O sea, cuántos problemas, o sea, cuántos pleitos hemos tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que siempre están teniendo problemas legales, pleitos legales, etcétera, o sea, problemas de dinero toda la vida, siempre problemas que esto, que lo otro, que le robaron, que le quitaron, que le vivieron, problemas con dinero. Entonces, dependiendo de los defectos, entonces vamos a tener ese tipo de problemas, ¿no? Ese tipo de complicaciones. Pues los defectos son los que nos generan a nosotros todas esas cosas. Entonces, si nosotros, claro, todos tenemos un karma que traemos de vidas anteriores, pero en esta vida podemos dejar, ¿cierto? Que dejar de andar en pleito, de pleito en pleito, de problema en problema, de complicación en complicación, de necesidad en necesidad, de esto, lo otro. ¿No? Entonces uno se dedica a lo que uno verdaderamente vino a hacer, a vivir su vida cumpliendo con el propósito de la existencia. En fin, entonces es muy importante, ¿cierto?, que nosotros encontremos la forma, o sea, de aceptar un ejemplo de vida para nosotros mismos. Muy importante, que es que no aceptamos. Entonces, no aceptamos que necesitamos una transformación, no aceptamos que necesitamos ¿cierto?, una revisión de nuestros valores, de nuestra visión, de todo lo que nosotros somos, ¿cierto? Y pasar por ese proceso, ¿cierto? De que uno entonces ya tiene que convertirse en una persona nueva. Entonces, si logramos eso, lo demás va a ser muy fácil. Sí, todo siempre es una lucha. Uno está luchando consigo mismo, porque uno mismo se propone no dejarse uno progresar. Eso es lo mismo. Hasta que uno tiene que llegar a un día donde uno se convence si yo he sido mi propio obstáculo. Porque yo no dejaba, o sea, no, un cigarrillo, yo solamente fumaba un cigarrillo cada 8 días. Entonces, uno mismo es su propio obstáculo. Uno mismo dice, es que yo solamente, yo estoy haciendo un trabajo, pero yo así, entonces, bueno, o una peleita de vez en cuando. Yo pelo por muy poco ya. Uno mismo. Entonces, sí, nosotros somos nuestro propio obstáculo, pero la realización de decir, Dios mío, yo mismo me he estado eh, limitando, saboteando. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo llegar a esa realización, cierto? Entonces ya, y después para hacerlo aún más interesante, ¿cierto? Nosotros primero tenemos que ver ejemplos externos, ¿cierto? Los hay, los maestros, etcétera. Pero después, nosotros seremos ejemplo para nosotros mismos. Uno levantarse en la mañana y decir, uy, yo sí puedo. Ya lo hice, ahora lo puedo volver a hacer. Uno mismo dice, no, yo soy ejemplo, yo lo pude hacer, ya sé cómo hacerlo. Listo, yo soy mi ejemplo. Uy, yo sí soy paciente. Hoy sí tengo paciencia porque yo sé ser paciente. Entonces ya, bueno, ejemplo para ti mismo. Entonces ya después no necesitamos ejemplos externos, obviamente. Ya, sí, está muy bien. Pero ya entonces uno mismo se mira a su vida. Ah, no, yo sí puedo, sí puedo, sí, ¿no? Tengo la capacidad de esto, tengo la capacidad de lo otro. Ya entonces después nosotros somos ejemplos para nosotros mismos. Y entonces nos damos cuenta que hay el principio de que uno es el maestro y uno es el discípulo a las mismas veces. Uno mismo se puede enseñar uno mismo. No estoy hablando de enseñar que las cualidades. Entonces yo me puedo enseñar a ser paciente, yo me puedo enseñar a ser disciplinado. Eso lo podemos hacer, porque las cualidades son inteligentes en sí mismas.
Entonces, eventualmente nos vamos a convertir en maestros y discípulos nosotros. Ya, para lo demás, para el mundo exterior ya es otra cosa, pero para nosotros tenemos que hacerlo cada uno en sí mismo, ¿no? Entonces, vamos que, ¿cierto? Lo importante de tener ejemplos, o sea, que sean válidos, ¿cierto? Que sean cosas que son, o sea, válidas en nuestra experiencia y, ¿cierto? Reconocer, o sea, que la vida es bien clara en ese sentido. Entonces, el nivel de satisfacción y felicidad depende de qué conectados estamos con nuestras cualidades y el nivel de satisfacción y tristeza o sufrimiento es qué tan lejos estamos nosotros de nuestras propias cualidades. Y así, entonces terminamos la charla de hoy. Feliz Día de las Madres. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Renan. Ah, listo. Gusto verlos. Feliz día. Igualmente, Albert, extraordinaria conferencia. Un abrazo. Se cuidan. amigos, gracias. Súper. Listo. Chévere.